Muy buenas otra vez. En este apartado vamos a estudiar un teorema muy importante, que es el teorema de la proyección ortogonal. Para ello vamos también a definir de forma más general respecto a lo que hicimos en el apartado anterior, el concepto de proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio y vamos a definir y aprender a calcular matrices de proyección ortogonal, que será el modo en el que, bueno, podremos calcular la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio como el producto de una matriz por un vector. Vale, habíamos ya demostrado que todo subespacio es suplementario a su suplementario ortogonal en Rn, ¿no? En el espacio de Rn. Bien, esto tiene la consecuencia de que todo vector real de n componentes, todo vector u, se puede descomponer en suma de un vector perteneciente a M más un vector perteneciente a M ortogonal, y además que esta descomposición es única, es decir, que existe una única pareja de vectores, uno en M, otro en M ortogonal, cuya suma sea igual a U. Además vamos a demostrar ahora que el vector V que aparece en esta descomposición, el vector V perteneciente a M, es de todos los vectores pertenecientes a M, de todos los elementos de M, el más cercano a U, es decir, aquel cuya distancia euclidia al vector U es mínima de entre todos los vectores del subespacio E. A V lo vamos a llamar la proyección ortogonal de U sobre M, es decir, vamos a llamar proyección ortogonal de U sobre M al vector V que aparece de la descomposición U igual a V más W. Y vamos a definir también una matriz llamada de proyección ortogonal que nos permitirá calcular este vector V como el producto de una cierta matriz por el vector columna U. Bien. De acuerdo, vamos a comenzar entonces demostrando que el vector V que aparece al descomponer un vector real cualquiera U en suma de dos vectores, uno en M y otro en su suplementario ortogonal, es de todos los vectores contenidos en M el más cercano en norma euclidia a U. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues lo que se hace es se coge un vector cualquiera en M, al que vamos a llamar Z, y se hace la diferencia de vectores U menos Z, ¿no? El vector diferencia U menos Z, vale. U menos Z será la distancia euclidia, bueno, la norma de U menos Z será la distancia euclidia entre el vector U y el vector Z perteneciente a M. Entonces, lo que se hace es, con unas manipulaciones matemáticas, demostrar que la distancia euclidia entre U y Z para todo Z perteneciente a M será siempre mayor o igual que la distancia euclidia entre U y el vector V de la descomposición, demostrándose que el vector V es de todos los vectores pertenecientes a M el más cercano a U, ¿vale? Bien, pues así se demuestra el teorema de la proyección ortogonal, y además al vector V lo vamos a definir como la proyección ortogonal de U sobre M. Bueno, aquí tenemos representado, bueno, de forma gráfica la demostración del teorema de la proyección ortogonal. Entonces se tiene la descomposición de U como suma de V más W. Y bueno, se tiene que la distancia entre U y V, pues en el fondo sería la norma del vector W, ¿no? W es el vector diferencia U menos V al final. Bien. Esta distancia siempre va a ser menor o igual que la distancia entre U y un vector Z cualquiera perteneciente a M, como se puede ver gráficamente, ¿vale? Y a V lo llamaremos la proyección ortogonal de U sobre M. Bien, aquí aparece definido rigurosamente el teorema de la proyección ortogonal, y aparece también definido el vector proyección ortogonal de U sobre M, y se define también, esta definición es nueva, la distancia euclídea entre un vector real de n componentes y un determinado subespacio. Entonces se definirá la distancia entre un vector y un subespacio como la distancia euclídea entre el vector U y su proyección ortogonal sobre M. Bien, ahora vamos a... hasta ahora lo que hemos visto es la teoría, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver cómo se puede calcular en la práctica la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio, ¿no? Vamos a tomar de partida una base ortogonal
formada por m vectores ortogonales 2 a 2, donde m minúscula es la dimensión del subespacio m mayúscula, ¿no? Esta es una base del subespacio m mayúscula, subespacio del espacio Rn, ¿vale? Y lo que hacemos es lo siguiente. Esto es una base de M, pero ¿cómo podríamos obtener una base de M ortogonal a partir de esta base ortogonal de M, del subespacio M? Pues muy sencillo. Aplicamos el teorema de compleción de bases y a esta base le añadimos n menos m vectores, todos ellos linealmente independientes entre sí, a todos los vectores que estaban contenidos y habían sido añadidos anteriormente a la base de sub m. Y ahora se aplica Gram-Schmidt. Entonces, aplicamos Gram-Schmidt sobre el conjunto de n vectores que nos resulta de hacer este proceso de compleción de la base de sub m. Lo que obtenemos es una base ortogonal o ortonormal B del espacio de vectores reales de n componentes, ¿no? Base ortogonal o ortonormal, si los vectores están normalizados, formada por n vectores ortogonales, ¿no? Bien. Ahora, cogemos entonces esta nueva base, la base B de Rn. Los m vectores primeros formarán una base de ortogonal de m, mientras que los n menos m vectores últimos del conjunto B formarán una base ortogonal de m ortogonal, del suplementario ortogonal de m. Vale, pues ahora hacemos lo siguiente. Vamos a utilizar la fórmula que hemos aprendido en apartados anteriores para descomponer un vector real cualquiera en combinación lineal de vectores de una base ortogonal, ¿no? Vale, si hacemos esto, entonces la combinación lineal que nos queda se puede dividir en dos partes, ¿no? En función de los vectores contenidos en cada una de las componentes, ¿no? Que serán vectores de la base B. Habrá una parte del sumatorio de la combinación lineal que será un vector perteneciente, bueno, cuya suma de términos será igual a un vector perteneciente al subespacio B, M, perdón. Mientras que la otra parte que nos quedaría de la combinación lineal sería igual a la suma de esos términos igual a un vector perteneciente a M ortogonal. Vale, pues de esta forma podemos, bueno, mediante la fórmula que está aquí abajo, ¿vale? Que aparece aquí en la parte inferior, de esta forma podríamos obtener la descomposición de un vector u en suma de un vector v perteneciente a m y un vector w perteneciente a m ortogonal. Y el vector v sería la proyección ortogonal sobre m y w sería la proyección ortogonal de u sobre m ortogonal. ¿Vale? Ahora, fijaos que cada uno de los términos contenidos en este sumatorio, como hemos visto cuando vimos el método de Gram-Schmidt, es la proyección ortogonal del vector u sobre cada uno de los vectores de la base B, es decir, sobre cada una de las rectas cuyos vectores directores son los vectores de la base B, ¿no? Vale, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, nosotros podríamos utilizar esta fórmula, la que aparece en la parte superior de la diapositiva, para calcular la proyección ortogonal de u sobre m. Pero también, haciendo algunas manipulaciones matemáticas sobre esta expresión y aplicando la definición de producto escalar real, esta expresión, este sumatorio, se puede reescribir como el producto de una matriz cuadrada por un vector columna, por el vector columna u. Y de este modo se demuestra que es posible calcular la proyección ortogonal de un vector sobre un subespacio como el producto de una matriz cuadrada que tendrá unas ciertas propiedades y un modo de calcular determinado por el vector u que será un vector columna, ¿vale? Bien, pues esta matriz, a la matriz que sale de esta reordenación de términos, la llamaremos matriz de proyección ortogonal sobre M. Bien, y de esta forma se define, mediante la fórmula que se indica aquí, la matriz de proyección ortogonal sobre el subespacio M. Ahora bien, unos cuantos apuntes importantes, ¿vale? Para aplicar esta fórmula, para poder calcular una matriz de proyección ortogonal, es necesario que la base escogida del subespacio M sea una base ortogonal, si no esta fórmula no funciona. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vale, todo subespacio sabéis que admite infinitas bases, ¿no? Y de esas infinitas bases habrá también un número infinito de bases que serán bases ortogonales. Bien, pues utilicemos la base que utilicemos, ortogonal,
obtendremos siempre la misma matriz. Y eso es así, pues porque, fíjate, dando un subespacio, a cada subespacio tiene asociada una única matriz de proyección ortogonal sobre M, por lo que siempre obtendríamos el mismo resultado, apliquemos la base ortogonal que apliquemos, ¿no? Aquí, bueno, tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos aquí una base que es base ortonormal de R3, ¿vale? Con los dos primeros vectores de esta base podemos definir un subespacio al que vamos a llamar M, que será un plano en R3. Y el último vector, el tercer vector de la base, con este vector podemos definir otro subespacio que, al ser U sub 3 un vector perpendicular tanto a U sub 1 como U sub 2, este vector nos definirá una base también ortonormal del subespacio M ortogonal, del suplementario ortogonal M, ¿vale? Bien, entonces descomponer, entonces, bueno, será posible descomponer todo vector perteneciente a R3 en suma de un vector en M y otro vector en M ortogonal, ambos subespacios definidos de esta forma y además la descomposición es única. Vale, pues ahora, ¿cómo podemos calcular las matrices de proyección ortogonal respectivamente respecto de M y respecto de M ortogonal? Bueno, pues aplicando la fórmula que acabamos de ver, P sub M, ¿vale? Estaría calculado como la suma de U sub 1 por U sub 1 transpuesta dividido por la norma al cuadrado de U sub 1 más U sub 2 por U sub 2 transpuesta dividido por la norma de U sub 2 al cuadrado. Como las normas de los tres vectores que se muestran aquí son iguales a 1, son vectores unitarios, los denominadores son iguales a 1 y nos queda U sub 1 por U sub 1 transpuesta más U sub 2 por U sub 2 transpuesta. Mientras que la matriz de proyección ortogonal sobre M ortogonal será igual a U sub 3 por U sub 3 transpuesta. Bien. Vamos a ver ahora formulaciones alternativas de la matriz de proyección ortogonal que se pueden aplicar en casos particulares. Si el subespacio M es un subespacio de dimensión 1 que tiene por vector generador un vector U cualquiera no nulo que no necesita tener norma igual a 1, es un vector cualquiera que forma una base de M, entonces la matriz de proyección ortogonal tendrá un único término, ¿de acuerdo? Y ese término será igual a U por U transpuesta partido por U transpuesta por U, ¿no? Donde aquí se están aplicando la definición de producto escalar de vectores reales y la definición de norma euclidia. Vale, esta es la primera formulación. Segunda formulación alternativa. Si la base que tenemos disponible de M es, además de ortogonal, es ortonormal, es decir, si los vectores tienen norma unitaria todos ellos, pues entonces la fórmula para calcular la matriz de proyección ortogonal sobre M se puede escribir de forma matricial, como el producto de dos matrices, ¿no? Entonces, se tiene que P sub M se puede calcular como el producto de una determinada matriz Q que ahora definiré por Q transpuesta. La matriz Q, ¿qué será? Bueno, pues la matriz Q será una matriz cuyas columnas son los vectores Q sub 1, Q sub 2, Q sub m de la base ortonormal con N, base ortonormal del subespacio M mayúscula. Otra formulación alternativa muy interesante, pero un poco más difícil de obtener, ¿no? Esta es una formulación que podremos aplicar cuando tengamos una base cualquiera de un subespacio, que no necesariamente tiene por qué ser ortogonal. ¿Qué hacemos? Pues partimos de esta base que tendrá m vectores linealmente independientes y construimos una matriz A cuyas columnas sean iguales a estos vectores. Bien, si aplicamos Gram-Schmidt sobre estos vectores, obtenemos una nueva base del mismo subespacio M ortonormal, ¿no? Vectores perpendiculares 2 a 2 e unitarios. ¿Vale? Bien, pues ahora con estos nuevos vectores que se han obtenido mediante el método de Gram-Schmidt se construye una matriz ortogonal a la que, bueno, ortogonal, sí, no es cuadrada, pero es rectangular, en general será rectangular, pero sí, bueno, es una matriz Q cuyas columnas forman una base ortonormal y sí, si se multiplica Q por Q transpuesta, puedes comprobar que obtenéis una matriz de identidad, ¿no? Bien, pues entonces tenemos estas dos matrices, matriz A, matriz Q. Ambas matrices tendrán la misma imagen, con la diferencia de que las columnas de Q forman una base ortonormal, ¿vale? Bueno, resulta que de las fórmulas del método de Gram-Schmidt, esas fórmulas es posible
escribirlas de forma matricial, ¿no? Donde aparecerían tanto la matriz A como la matriz Q. Y entre medias estas dos matrices, relacionando ambas matrices entre sí, aparece una matriz triangular superior a la que llamaremos R, ¿vale? De modo tal que la matriz A se pueda escribir como el producto matricial de la matriz Q, tal y como la hemos definido antes, y la matriz R triangular superior que aparece analíticamente de las fórmulas del método de Gram-Schmidt. A esta descomposición se la conoce como descomposición QR. Es una descomposición muy importante en matemáticas, en álgebra, ¿no? Sobre todo en cálculo numérico, pero no está en el temario de esta asignatura, ¿no? El único propósito por el que cuento aquí esta descomposición, que no voy a mostrar cómo calcular porque no se la voy a preguntar, es demostrar una formulación alternativa de la matriz de proyección ortogonal que, sin entrar en detalles de cómo se demuestra, es la que se demuestra en la parte inferior de la diapositiva, ¿no? Resulta que si tenemos una matriz rectangular A, cuyas columnas forman una base de un subespacio, ¿vale? Que será la imagen de A, ¿vale? Pues entonces es posible calcular la matriz de proyección ortogonal sobre la imagen de A como el producto matricial de A por la inversa de A transpuesta por A transpuesta. Bien, esto es una fórmula que podremos utilizar si tenemos una base de un determinado subespacio M que no es ortogonal, ¿vale? Entonces tendríamos dos opciones, o bien la ortogonalizamos con Gram-Schmidt y luego aplicamos las fórmulas que hemos visto hasta ahora, o bien construimos una matriz A cuyas columnas sean iguales a los vectores de la base M y aplicamos esta fórmula, ¿vale? Insisto, apliquemos el método que apliquemos, siempre obtendremos el mismo resultado, si lo hacemos de la forma correcta. Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? Entonces, construimos una matriz A cuyas columnas sean iguales a los vectores U1 y U2. Entonces, la imagen de A coincidirá con el subespacio M, ¿vale? Pues ahora tenemos dos opciones para calcular P sub M, que son las que he mencionado antes, ¿no? Y apliquemos la que apliquemos, como muestro aquí en esta diapositiva, pues al final obtenemos el mismo resultado. Propiedades que cumple toda matriz de proyección ortogonal. Primera propiedad. Toda matriz de proyección ortogonal es simétrica e idempotente. ¿Qué significa que una matriz sea idempotente? Idempotente significa que si una matriz de simetría ortogonal se eleva al cuadrado, es decir, si se multiplica consigo misma, el resultado obtenido es P sub m. Es decir, el resultado que obtendríamos sería la misma matriz que teníamos originalmente, ¿no? Esto lo podéis comprobar con cualquier matriz de proyección simétrica. Bueno, pero es que resulta que estas dos propiedades no son solo propiedades necesarias que tiene que cumplir toda matriz para que sea de proyección ortogonal, sino que además toda matriz que cumpla estas propiedades es matriz de proyección ortogonal sobre la imagen de esta matriz. Más propiedades, ¿no? Segunda propiedad. La imagen de P sub m obviamente coincidirá con el espacio M y además el suplementario ortogonal de M se puede calcular como el núcleo de la matriz P sub m. Bien, más propiedades. Supongamos que tenemos conocida P sub m. ¿Cómo podríamos calcular la matriz de proyección ortogonal sobre el suplementario ortogonal de M? Pues muy sencillo. Cogiendo la matriz de identidad y a la matriz de identidad phi restándole P sub m. Y obtendríamos la matriz complementaria, digamos, P sub m ortogonal. Y bueno, otra propiedad quizás menos importante, la imagen de P sub m, es decir, m que coincide con el núcleo de la matriz I menos P sub m, es decir, el núcleo de la matriz P sub m ortogonal. Bueno, esto es una diapositiva en la que se demuestran algunas de las propiedades, ¿no? Fijaos, aquí se está demostrando, bueno, ¿qué se demuestra? Pues que P sub m es simétrica, que es, bueno, si hacéis la operación que se muestra, veréis que es una matriz idempotente. Su imagen, por supuesto, coincide con M. ¿Vale? El núcleo de la matriz P sub M coincide con el suplementario ortogonal del subespacio M y etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Bueno, aquí tenemos ya el resumen del apartado. Entonces, bueno, hemos visto que la proyección ortogonal de un vector U sobre un subespacio cualquiera H o M es el vector perteneciente a H cuya distancia U es la menor de todas.
hemos visto que todo vector puede ser unívocamente descompuesto en la suma de un vector perteneciente a M y otro perteneciente a M ortogonal. Y si descartamos cuando calculamos la descomposición de un vector como combinación lineal de vectores de una base ortogonal de Rn, si descartamos el sumando perteneciente a M suplementario ortogonal, pues lo que obtenemos sería la proyección ortogonal del vector U sobre M, ¿no? También podríamos haber calculado esta proyección ortogonal mediante una matriz a la que llamaremos matriz de proyección ortogonal sobre M. Obviamente, la imagen de la matriz de proyección ortogonal es el subespacio sobre el que proyecta y su núcleo es el suplementario ortogonal del subespacio de proyección. Toda matriz de proyección ortogonal es simétrica y idempotente y toda matriz simétrica y idempotente es matriz de proyección ortogonal sobre su subespacio imagen. Bien, pues con esto terminamos este apartado y hasta el próximo vídeo.